Esperen que voy a compartir. Estábamos en extremos. La idea, al terminar toda esta parte, va a ser, si a mí me dan una función cualquiera, yo voy a tener que encontrar los máximos y los mínimos, absolutos y relativos. A veces me piden los relativos, a veces los absolutos. Todavía no sabemos cómo hallarlos. Definimos lo que son los extremos de una función, que quiere decir relativo y absoluto. Acá está todo desarmado, pero no importa. Que la existencia va a depender siempre del dominio, que es como todo depende del dominio. Bueno, esto está todo chueco, pero no importa, lo que viene abajo está todo derechito. Vimos el teorema de Weierstrass que me dice que si una función es continua y el dominio es un intervalo cerrado, entonces la función alcanza, hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto como mínimo. Podría haber tres valores, tres absolutos, ¿sí? Tres máximos absolutos y dos mínimos absolutos, no importa. Pero dice, hay un valor absoluto, un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Pero sigue sin decirnos cómo los encontramos. Acá vimos que pueden no cumplirse las condiciones y realmente existir. El tema es que si no se cumplen las condiciones, no sé si lo que busco existe o no. Esa es la única diferencia. Y después vimos el teorema de Fermat, que me dice, si alcanza un máximo o un mínimo local, insisto, nuestro problema va a ser cómo encontrar los máximos y mínimos locales. ¿Por qué? Porque si el intervalo es cerrado, si yo consigo encontrar máximos o mínimos locales, para encontrar los absolutos, solo con evaluar las puntas y ver si no supera o es más chico que el mínimo, más grande que los relativos, digamos, ese no es problema. Entonces siempre vamos a querer buscar los relativos. Fermat me dice que si alcanza un máximo o un mínimo local en un punto y es derivable en ese punto, entonces la derivada debe ser cero. Pero esto sigue sin explicarnos cómo lo encontramos. Después vamos a ver cómo le damos la vuelta, que en realidad usamos Fermat, pero al revés y mirado con otras condiciones y con otra idea. Si la deriva de cero en el punto no quiere decir que haya un máximo o un mínimo, es decir, no vale. Fermat dice, si pasa esto, entonces esto, y si esto pasa, lo otro no tiene por qué pasar, que sería que si la derivada en el punto fuera cero, la función tiene un extremo. No, x cubo es el ejemplo, y acá vimos varios ejemplos. Y también vimos que si una función tiene un extremo, si la función es suave, ya sabemos que ese extremo es redondito, digamos. En cambio, puede pasar que haya un valor máximo absoluto o mínimo absoluto o relativo, no importa, y que la función sea no derivable en ese punto como es el valor absoluto. Entonces, uno dice, del teorema de Fermat y de este ejemplo, podemos sospechar que si una función alcanza un extremo relativo en un punto, o bien la derivada es cero, o bien no existe. Y eso después lo que vamos a usar después. Pero para usar eso tenemos que, si yo lo arreglé todo hoy, no sé por qué lo tengo todo descuajeringado, a ver, esperen. Sí. Yo lo abrí y lo arreglé. Y después, evidentemente, me debo haber ido sin grabar. Ahí quedó bien, me parece, ¿no? Sí. Bueno, entonces, nosotros tenemos que buscar una manera de hallarlos. Hasta ahora no tenemos ni idea. Como la finalidad va a ser esa, para poder llegar y encontrar la herramienta que necesitamos para poder encontrarlos, vamos a tener que ver el teorema de Rolle y el teorema de Lagrange. ¿Cuál es más importante? Son los dos importantes. El que nos va a servir
para encontrar va a ser el teorema de Lagrange. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué me vas a dar el teorema de Rolle? Damos el teorema de Rolle porque en realidad hay que utilizar Rolle para demostrar Lagrange. Los teoremas muchas veces tienen un enganche, aunque sea el más importante este, pero hay que demostrar los otros porque para demostrar el que nos interesa necesitamos saber otros teoremas. Además, por ahí, el teorema de valor medio, algunos lo toman como algo más general y el teorema de Rolle como un caso particular, pero bueno, no nos vayamos por ahí. El teorema de Rolle dice, si f fue una función que satisface las siguientes hipótesis. Es continua en un cerrado, derivable en un abierto, y en los extremos vale lo mismo. Entonces, existe un número en el intervalo abierto tal que la derivada es 0. La idea es como siempre, si la función es continua en un intervalo cerrado y derivable, piensen en una soguita. Uno la agarra de las dos puntas, y la soguita se pone así o para arriba, esas soguitas que son medias que uno le va buscando la forma. Entonces, la idea de Rolle es que, lo vamos a demostrar ahora igual, que si la función, la altura de la función comienza acá y termina acá, o es constante, siempre es igual, o si sube tiene que bajar, porque tiene que volver al mismo lugar. Y si baja tiene que subir, digamos, podrían ser varias ondas, como esta, por ejemplo. Al principio y al final vale lo mismo, en el medio hace lo que quieras. Como la función es derivable, todo es curvo, tranquilito. Eso es lo que me garantiza la derivabilidad. Bueno, entonces, hay tres casos. Si la función es constante, una función constante es una función continua, es derivable, y ya sabemos que la idea de una constante vale 0. Por lo tanto, como el teorema me dice, si es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y en las puntas vale lo mismo, entonces hay un punto en el cual la derivada vale 0, si la función es constante, cumple. Es continua, es derivable, y en los extremos vale lo mismo porque es constante. Entonces, y sabemos que la derivada es 0 en todos los puntos, por lo tanto lo cumpliría para cualquier punto. Es un caso que a uno no le interesa. Ahora vamos a suponer, el caso 2, que existe un X tal que f de X es más grande que f de A. Es como decir, yo parto de acá y hay un punto en el cual está más alto, quiere decir que la curva sube. Recuerden que siempre tiene que bajar acá. Entonces, dado que por hipótesis f de X es continua en el intervalo cerrado, f de X tiene un valor máximo en AB. Lo dice Weierstrass, que era continuo en un cerrado. Dado que f de A es igual a f de B, el máximo debe alcanzarse en algún C que está acá. Porque esto sube, puede bajar, subir o bajar 20 veces, pero tiene que morir acá. ¿Sí? Entonces, dado que f de A es igual a f de B, el máximo absoluto, que es lo que dice Weierstrass, debe alcanzarse en algún C que está en el intervalo abierto a B. Es decir, que también en C alcanza un máximo local, porque es un punto interior. Recuerden que si el punto es interior y es un máximo absoluto, también es local. El tema es si es un máximo o un mínimo absoluto y está en el extremo. Recuerden que los puntos extremos no pueden ser extremos locales porque no hay un intervalo alrededor de ese punto. F de X es derivable en AB, que es la hipótesis 2. Entonces podemos aplicar Fermat. Encontramos un punto interior donde tiene un extremo. La función es derivable, que era lo que me pedía Fermat. Entonces Fermat me dice que la derivada en ese punto vale 0. Y lo mismo sucede, el tercer caso es si parto de acá y la función baja. Si baja, en algún momento tiene que subir, porque tiene que volver al mismo valor de donde salió. Y es exactamente lo mismo. Se aplica Fermat, pero la existencia de un mínimo. Weierstrass, perdón, con la existencia de un mínimo. Es lo mismo. Este se llama teorema del valor medio
o teorema de Lagrange. Teorema del valor medio. Después, cuando veamos integrales, también existe otro teorema del valor medio, que no se llama de Lagrange, creo. Entonces, este es el teorema de valor medio para funciones. El que vamos a ver en integrales es el teorema del valor medio para integrales. ¿Mm? Bueno, fíjense, este que me pide que la función cumpla continua en el cerrado, derivable en el abierto. Me pide dos condiciones, que son las dos primeras de Rolle. No me pide que f en A sea igual a f de B. Eso no me lo pide. Entonces, existe un número C en el intervalo AB, tal que la derivada en ese punto es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Esto qué es? F' en C, si existe, recuerden que es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Y este numerito, f de B menos f de A sobre B menos A, es la pendiente de la recta secante que une a f de A, B, f de B. Entonces, lo que está diciendo el teorema del valor medio de Lagrange es que hay un punto, si estoy bajo estas condiciones, hay un punto en el interior del intervalo tal que la pendiente de su recta tangente es paralela a la pendiente de la secante que une los extremos. Eso es lo que dice. Fíjense que si f de A es igual a f de B, como decía Rolle, ¿qué me queda acá? 0 dividido este número, porque son distintos, 0 dividido un número, 0. F' de C es 0. Por eso algunos dicen que este teorema es más general que Rolle. Rolle sería un caso particular en el cual f de B sea igual a f de A. Y estos teoremas cuando se toman así y con la interpretación geométrica. Bueno, entonces vamos a demostrar eso. Bajo estas dos hipótesis, que sea continuo en el cerrado y derivable en el abierto, recuerden que siempre vamos a pedir, salvo cuando veamos teorema fundamental del cálculo integral, que es un bicho raro, pero por lo general siempre se pide continuo en el cerrado, derivable en el abierto. Tenemos que encontrar un punto en el interior del intervalo tal que su derivada sea este número. Entonces, Lagrange es más constructivo. La recta secante entre A, f de A y B, f de B está dada por esto. Llamamos h de x a la diferencia entre f de x e y de x. H de x, f de x menos y de x, f de x menos, y pongo esta expresión. Y vamos a ver que esta función h cumple las hipótesis de Rolle. Es decir, que esa función es continua, que es derivable y que en los extremos vale lo mismo. Veamos que h satisface las tres hipótesis del teorema de Rolle. ¿Es continua? Sí, porque es recta de continuas. H es f menos una recta. F por hipótesis es continua y es una recta, por lo tanto es continua. Y nosotros sabemos que recta de funciones continuas es continua. Lo mismo, derivable. ¿Sí? F por hipótesis es derivable y es una recta, por lo tanto es derivable. Resta de derivables es derivable. Nos falta ver si esta función vale lo mismo en A y en B, para estar en las hipótesis de Rolle. Entonces digo, H en A. ¿Quién es H en A? F de A menos I de A. ¿Quién es? F de A menos, esto es un número, F de A menos este número, y acá tengo que poner A menos A. Esto muere, porque esto es un 0, esto es un número, y F de A menos F de A, 0. Lo hacemos en B. Evaluamos en B, f de B menos f de A, f de B menos f de A, menos este número por B menos A. B menos A se va, este con este, y fíjense que me queda f de B menos f de A menos f de B más f de A.
me da 0. Entonces, esa función h está en las hipótesis de Roll. ¿Y Roll qué decía si se cumplían esas hipótesis? Que había un punto en el interior tal que la derivada vale 0. Entonces, h de x satisface las hipótesis del teorema de Roll, existe un c en el intervalo abierto tal que la derivada vale 0. Veamos quién es la derivada de esta función. La derivada de h va a ser la derivada de f, esto es un número, así que 0, y esto, me queda esto, f de b menos f de a sobre b menos a, porque esto es x menos un número, la derivada va a valer 1. Entonces me queda f' de x menos esto. h' de c, que es igual a f' en c por f de b menos f de a sobre b menos a. Esto es un número. Y eso vale 0. Despejamos, pasamos esto para el otro lado y me queda que la derivada en ese punto vale f de b menos f de a sobre b menos a, que era lo que se quería demostrar. Es decir, que el teorema de Lagrange es más ameno, porque es constructivo. Roll es más parlado, más hablado. Ahora vamos a ver unos teoremas que se desprenden del teorema del valor medio. Dice, si la derivada de 0 de una función en todo un intervalo, fíjense que siempre que hablamos de derivada está abierto, entonces f es constante. Nosotros por definición sabemos que si una función es constante, su derivada es 0. Intuíamos que si la derivada era 0 en un intervalo, entonces la función era constante. Bueno, lo deja Lagrange, me lo permite demostrar. En cambio, si la función es constante, la derivada es 0, lo hago por definición. Aplico definición de derivada y automáticamente sale que era 0. No hay problema. Bueno, para demostrar que una función es constante, uno tendría que agarrar cualquier par de números en el intervalo igual que me da lo mismo la función. Entonces, tomo dos números cualesquiera en AB, uno más chico que otro. Como f es derivable en el intervalo AB, entonces es continua en el intervalo AB. Recuerden que derivable implica continuidad. Y por lo tanto es continua en el cerrado. ¿Por qué? Porque es continua en el intervalo abierto AB, y x1 y x2 están adentro, entonces yo lo puedo cerrar y es continua en un intervalo cerrado. Como f es derivable en AB, también lo es en x1 y x2, porque esto es como si yo tuviera 0, 10 y este fuera el 4 y el 5. Si yo digo que la función es derivable en el intervalo 0, 10, también lo es en el intervalo 1, 5. Y si digo que es continua en el intervalo abierto 0, 10, va a ser continua en el intervalo cerrado 1, 5, porque es continua en todos los puntos de adentro. Entonces, esta función f satisface las hipótesis del teorema de valor medio en este intervalo. Entonces, ¿qué me decía el teorema de valor medio? Bueno, va a existir un punto en el intervalo este donde la función cumple las hipótesis, tal que la derivada va a ser f en este extremo menos f en este sobre la diferencia. Pero por hipótesis, la derivada es 0 en todos los puntos. Entonces, esta cuentita es 0. Si este cociente es 0, para que un cociente sea 0, tiene que ser 0 el numerador. Entonces, f de x2 menos f de x1 tiene que ser 0. Es decir, que f de x2 es igual a f de x1. Por lo tanto, agarré dos puntos distintos en un intervalo y la función me da lo mismo. Y eso va a valer, como lo hice en forma genérica, va a valer para todos los puntos que yo agarre. Por lo tanto, eso demuestra que si una función
tiene derivada cero en un intervalo, ojo, en un intervalo, no quiere decir que si la función tiene derivada cero en 1, en 8, en 10, la función sea constante de 1 a 10. No. En un intervalo quiere decir en los infinitos puntos que hay acá. Y este corolario, que lo vamos a usar mucho cuando veamos integrales, ¿no? Pero bueno, lo damos acá, si no puede que retomar. Dice, si tengo dos funciones, f y g, ¿no?, cuyas derivadas son iguales en todo un intervalo. Otra vez le vuelvo a decir lo mismo. La igualdad es en todos los intervalos, no en un punto. Una función puede tener derivada igual que otra en un punto y después ser otra cosa, no tiene nada que ver. La importancia de todo esto es que todo lo que uno dice acá vale para infinitos puntos. Es decir, que una es la otra más una constante. Lo que está diciendo es, la derivada de f es la misma que la de g, entonces f es igual a g más un número. ¿Qué número? Cualquiera. Da lo mismo. Difieren en una constante. Y este concepto lo vamos a ver en integrales, que justamente se trata de eso. Pero bueno, fíjense, llamemos h a f de x menos g de x. La derivada de h es la derivada de f menos la derivada de g. Como son iguales en todo el intervalo, la derivada de f menos la derivada de g me da 0. Entonces, por el teorema anterior, sabemos que esta función tiene derivada 0 en todo el intervalo. Por lo tanto, esta función h es constante. Y si h es constante, despejo, reemplazo quién es h, f de x menos g de x, despejo. Es decir, que si dos funciones tienen la misma derivada en un intervalo, no puede, por ejemplo, que eso lo vamos a ver después en integración, pero no importa. La derivada de f me da 2x. Es decir, que la función fue x al cuadrado. Otra en un intervalo me da 2x. Si otra función también me da 2x, la derivada, la otra función es x al cuadrado más 83, menos 128, más 145, no importa, porque la derivada de una constante es 0. Eso es lo que se refiere esto. No puede 2x ser la derivada de dos funciones totalmente distintas en x. En x son iguales. Es decir, x cuadrado, la otra tiene que tener x cuadrado. Lo sumo tiene un número sumado que al derivarlo se pierde. ¿No? Y ya les digo, ese es el concepto de integral. Bueno, dejamos un poco esto, que después lo vamos a retomar. ¿Por qué lo vamos a retomar? Porque el teorema de valor medio nos va, hay una consecuencia importante del teorema de valor medio, que nos va a decir cuándo una función crece y decrece, y ese criterio de que si crece y decrece lo vamos a utilizar para clasificar extremos, o para clasificar puntos que van a resultar ser extremos o no. Por eso es importante. Pero bueno, por el momento lo dejamos y nos vamos a límites. Después retomamos. No me digan por qué esto está en el medio y no está antes de dar esto, porque no lo sé. Bueno, nosotros teníamos límites indeterminados, sabíamos que tenemos un cociente y lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0, lo de arriba tiende a infinito y lo de abajo tiende a infinito. Teníamos indeterminaciones también de un producto, de algo que tiende a 0 por algo que se va a infinito, restas de cosas que se van a infinito. Tenemos muchos. Acá vamos a ver la regla del L'Hopital que se puede aplicar
cuando se cumplen ciertas condiciones y que cuando se puede aplicar es muy piola. El tema es que no tienen que decir, aprendo esta que está bárbara y me olvido de la factorización, de todo lo que tuve que aprender. No, porque no siempre se puede aplicar L'Hopital. Cuando no se puede aplicar L'Hopital hay que aplicar lo que veníamos antes. Lo que no tienen que perder la ventaja de si se puede aplicar, aplicamos y sale como piña el límite. Pero hay que respetar las hipótesis. Entonces, estos límites, ¿se acuerdan como cuando vimos derivada logarítmica? Cuando vimos derivada logarítmica pusimos un caso que era una función a la x cuadrado, pues más 3. Y dijimos, con las reglas que tenemos, esto no lo podemos derivar. Tenemos que aplicar derivada logarítmica para poder bajar el exponente y poder derivar con las reglas. Ahora, después también vimos la regla derivación logarítmica con un cociente. Dijimos, bueno, podríamos aplicar lo que ya sabemos, pero nos metemos en un berenjenal. Ahora, si aplicamos derivada logarítmica, lo podemos resolver más fácil. A veces uno puede optar por lo que puede hacer y a veces no hay manera. Por ejemplo, estos límites. Ahora vamos a demostrar, seguro que va a venir abajo, límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x. Del logaritmo de x, esperen que voy a... ya sé. Voy a silenciar. Pero está silenciado. ¿Por qué me suenan los WhatsApp si tengo el teléfono silenciado? A ver, tono de mensaje. ¿Alguien me dice cómo bajarle el volumen al WhatsApp sin bajar? ¿Se baja aparte o se baja el volumen del celular? ¿Hay alguien? Profe, ¿cómo quiere bajar el volumen del teléfono y del WhatsApp o solamente del WhatsApp? No, el teléfono está bajo, pero el WhatsApp me sigue sonando. Ahora le puse silenciar. Ahí Tono de está, ahí, sí, ahí sí, notificación silenciar. Ahí está. pero si lo inicias ya no tiene que sonar más, en teoría. Porque suena como, a esta hora empieza todo el mundo a mandar. Ahí está. Bueno, gracias. Sí, sí. Ahí lo puse. No, si bajé todo el volumen del celular lo tengo anulado, pero el WhatsApp es como independiente, no sé, tengo unos líos. Tendría que bajar todos los multimedia, todos los sonidos. Bueno, no sé. A ver, si entra un WhatsApp y no hace ruido, vamos bien. Bueno, con las técnicas que teníamos hasta ahora, hasta el momento, estos límites no los podíamos hacer, porque nosotros sabíamos factorizar, hacer cosas de esas, y acá que logaritmo de x, ¿qué lo vamos a factorizar? El logaritmo de x menos 1 es x menos 1. Se nos producía una indeterminación y con los factoreos y cosas que aprendimos, nos quedábamos con la gana de resolver. Ahora, con esta regla, estos límites los vamos a poder resolver. Vamos a poder resolver estos y muchos que resolvíamos antes. Por ejemplo, el cociente de polinomio sale como piña. Entonces, como dice acá, con las técnicas aprendidas hasta el momento no se pueden resolver. Veremos ahora una regla llamada regla del L'Hopital que nos permite, en la mayoría de los casos, resolver estos tipos de límites de una forma sencilla. ¿Cuál es? ¿Qué me pide el L'Hopital? Pide que las funciones sean continuas. Funciones, estamos hablando de un límite así, ¿no? Límite de f sobre g, vamos. Que las funciones sean derivables, excepto en algún punto, que es justo el punto del límite. Y que la derivada sea distinta de 0 para todo punto que está acá.
Y suponemos que los dos límites, nosotros vamos a hacer estos límites, cocientes, que los dos límites son 0 o los dos límites son más o menos infinitos. Es decir, lo que está diciendo es esto. Si tenemos estos casos, que tenemos una indeterminación, que lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0, o tenemos una indeterminación que lo de arriba tiende a infinito y lo de abajo tiende a infinito. En ese caso, en estos casos, se puede aplicar L'Hopital. Y L'Hopital dice, si usted tiene alguno de estos dos casos, el límite de f sobre g, cuando x tiende a c, es lo mismo que el límite cuando x tiende a c, deriva esta función, deriva esta función. Y resuelva esto. Y si esto le vuelve a quedar, que esto tiende a 0 y esto tiende a 0, sigue bajo las hipótesis de Rolle, vuelva a derivar. Y calcule el límite. Derivar no como cociente, sino derivada de lo de arriba, derivada de lo de abajo. Una idea intuitiva de lo que es la regla del L'Hopital, cuando, por ejemplo, estas dos se van a infinito, uno gráficamente dice, bueno, el logaritmo tiende a infinito, no para más, x menos 1 tiende a infinito. Uno quiere saber quién va más rápido. Entonces, cuando uno calcula las derivadas, está como mirando las pendientes en este punto. Obviamente, lo que esté más empinado se va a ir más rápido que lo que va más suave. Una idea intuitiva, no tiene toda una demostración. Esta que por suerte, hace 2 o 3 años, convencimos al titular de que no diéramos la demostración. Una demostración confusa, que no aplicaba, no agregaba nada y lo convencimos, pero nos costó mucho tiempo. La regla del L'Hopital también es válida para límites laterales, para límites al infinito, al menos infinito, para el límite que es el estante. Siempre que las funciones sean continuas en el cerrado, derivables en el abierto, y que tiendan las dos a 0 o las dos a infinito. Eso es lo que hay que verificar. Si no, no. Veamos, dice ahora, los límites del comienzo. Cumplen con las hipótesis de la regla del L'Hopital. Ambas funciones son continuas, derivables, por lo tanto podemos aplicar la regla. Lo de arriba tiende a 0, lo de abajo tiende a 0. Entonces, ¿qué me dice L'Hopital? Acá, aplicamos L'Hopital y este límite resulta ser el límite de la derivada de esta función dividido la derivada de esta función. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada de x menos 1 es 1. Es decir, que me quedó el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x. Queda 1. Y se acabó el tema. Pero insisto, tienen que estar los dos a 0 o las dos a infinito. Siempre tienen que verificar si se cumple el L'Hopital. Acá van las dos a infinito. La de arriba infinito, la de abajo infinito. Conclusión, se puede aplicar L'Hopital. Límite de esto va a ser el límite. No, estamos acá. Vamos a hacer lo mismo. La derivada de esta dividido la derivada de esta. 1 sobre x1, bueno, me da el límite de 1 sobre x, cuando x tiende a infinito se va a 0. Es decir, que esta indeterminación terminó valiendo 0. Y esta indeterminación terminó valiendo 1. Eso es L'Hopital. ¿Se entendió lo que es L'Hopital? Sí, profe. Es fácil siempre que estén bajo las hipótesis. Hay casos que no van a poder resolver con L'Hopital. Y lo van a tener que hacer al viejo estilo. Bueno, ahora acá vamos a hacer, esperen. A ver.
A ver si escribo. No me dio esto. Dejar de compartir. ¿Por qué? Si yo lo abrí hoy y andaba. Ahí está. A ver si se traba. Esperemos que ande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo dejé andando hoy. Ahí está. Bueno, que no me andes. Ahí está. Bien. Nosotros tenemos la función exponencial, la función logarítmica y las potencias. ¿Mm? En infinito, cuando x tiende a infinito, esta tiende a infinito, esta también y esta también. ¿Por qué hablamos solo de infinito acá? Porque el logaritmo está definido en cero infinito. No hablamos lo que le pasa en menos infinito a la función. Entonces, todas se van a infinito. Pero no se van todas de igual manera. Hay alguna de ellas que se va más rápido, otra más lenta y otra más lenta. Y esto es lo que se va a llamar orden de magnitud. Cuando uno habla de orden de magnitud, nosotros vamos a probar ahora usando L'Hopital, por eso no lo hicimos antes, porque no teníamos L'Hopital, que el logaritmo de x, ahora les explico qué quiere decir esto. Esto quiere decir mucho más chico. Y esto se llama orden de magnitud. Lo que vamos a probar es, ya sabemos que todas las funciones se van a infinito cuando x tiende a infinito. Acá vamos a poner x tiende a infinito. Tiende a infinito, si no. Y nosotros vamos a probar, usando L'Hopital, que la que se va más rápido es la exponencial, después vienen las potencias y después viene el logaritmo. El logaritmo va más lento, mucho más lento que cualquier potencia, y una potencia va mucho más lento que la exponencial. Y esas cosas las vamos a poder utilizar diciendo por orden de magnitud esto se va a cero o esto se va a infinito o lo que fuere. ¿Por qué? Porque vamos a después, cuando tengamos todos los extremos y los análisis que tenemos que hacer, vamos a terminar graficando una función. Y para graficar una función, si el dominio se extiende a infinito, vamos a tener que aplicar un límite. Y pueden llegar a aparecer estas, que no se pueden desarmar, porque la e a la x es e a la x a la cuarta es x a la cuarta, y el logaritmo de x es el logaritmo de x, no tiene vuelta. Y eso es lo que vamos a demostrar y lo que se llama orden de magnitud. Entonces, empecemos de a poquito. Entonces, profe, disculpe, le pregunto, para que me quede ¿Sí? claro. E al x tiende más rápido que x a la n y más rápido que el logaritmo de x. Claro. Cuando x tiene infinito, ¿eh? Bueno, Cuando claro. x no tiene infinito, cada una hace su vida. ¿De acuerdo? Lo que queremos ver es cuando x tiende a infinito. Es como, dicho a lo bestia, que no deben decirlo, por supuesto, llega más rápido, ¿querés decirlo así? La exponencial llega, si pudiera llegar a infinito, si infinito fuera una meta y pudiera llegar, la exponencial llega primero, después llega cualquier potencia y llega atrás el logaritmo cómodo tercero. Tiene la de bronce el logaritmo. Esto ¿Sí? cuando tiende a más infinito, ¿verdad? Cuando x tiende a más infinito. A menos infinito no se puede porque el logaritmo no está definido. Y lo que pase entre 0 e infinito me importa la nada misma. Pueden ser una más grande que la otra, cambiar el orden, no me importa. Esto es cuando tienden a infinito que yo no lo puedo ver. Sé que se disparan, pero no sé cómo. Y esto me lo dice. ¿Sí?
Sí, sí, gracias, profe. Por eso se llama orden de magnitud. Bueno, entonces fíjense, vamos a ver e a la x y vamos a hacer x al cuadrado. Se tiene que demostrar con cualquier potencia, pero insisto, ustedes no tienen y no se les va a pedir tampoco. Yo podría poner x a la 1/4 o x a la 723, no importa, pero no importa. Vamos a mostrar con x al cuadrado. Entonces, fíjense, vamos a hacer límite cuando x tiende a infinito, bueno, empieza con límite, de e a la x sobre x cuadrado. Esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. Entonces, puedo aplicar L'Hopital. Hago límite cuando x tiende a infinito, la derivada de e a la x es e a la x, la derivada de x cuadrado es 2x. Me vuelvo a fijar. Esto tiende a infinito y esto también sigue tendiendo a infinito. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Y tengo límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre 2. Entonces, vuelvo a fijarme. Esto tiende a infinito, esto tiende a 2. Por lo tanto, esto tiende a infinito. Es decir, que si un cociente tiende a infinito, quiere decir que lo de arriba va más rápido. ¿Sí? Acuérdense eso. Si diera 0, quiere decir que lo de abajo va más rápido. Entonces, la exponencial le gana a cualquier potencia. Si pusieran x a la 37, van a tener que aplicar 37 veces L'Hopital. Hasta bajar la derivada a una constante. Es lo mismo. Entonces, la exponencial es mucho más grande que x. Siempre estamos hablando cuando x tiende a infinito. Borramos. Entonces decimos, bueno, fijémonos ahora x cuadrado, ya que estamos con ese ejemplo, que insisto, no demuestra nada, pero bueno, créanme que vale siempre. Vamos a hacer ahora entonces límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x sobre x cuadrado. Esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. Aplicamos L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, dividido la derivada de x cuadrado, que es 2x. Es decir, que me quedó límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2x cuadrado. Esto tiende a 1, esto tiende a infinito, esto tiende a 0. Quiere decir que x cuadrado va mucho más rápido que el logaritmo de x. Porque recuerden que cuando tengo algo que tiende a infinito dividido algo que tiende a infinito, uno dice, si va más rápido lo de abajo, estoy haciendo 4 dividido 70.000. Aunque el 4 después se convierta en 70.000 en algún momento, pero cuando el 4 llega a 70.000, lo de abajo vale 100 millones, porque va más rápido. En ese caso da 0. Si se produce al revés, si hacen el límite infinito de x cuadrado sobre el logaritmo de x, les va a dar infinito. Entonces, x cuadrado se mantiene mucho mayor que el logaritmo de x en infinito. Y eso es orden de magnitud. ¿Sí? Y eso uno lo puede usar si a uno le aparece, por ejemplo, esto después está todo escrito. Si a uno le aparece, por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x sobre a la x, yo puedo decir que esto es 0 por orden de magnitud. Porque la exponencial va más rápido que el logaritmo. Me lo dice esto. Pero tengo que aclarar que o lo demuestro, que es aplicar L'Hopital, o tengo que poner por orden de magnitud. Al igual que cuando voy haciendo los ejercicios como puse recién. Límite igual al límite y aplico las derivadas, tengo que poner en el igual, aplico L'Hopital. Componer, como puse recién yo. Así.
suficiente. Pero recuerden que ustedes tienen que, en los desarrollos, especificar por qué. Ustedes podrán decir, rendimos los exámenes virtuales. Sí, pero el que va a final, el año que viene, ya va a ser todo presencial. Así que lo va a tener que hacer escrito. Y ahí tiene que decir. Nosotros no tenemos que andar averiguando qué es lo que hicieron. Ustedes tienen que demostrar que saben. Entonces, acá está resumido. Las potencias, la exponencial y el logaritmo son funciones que tienden a infinito cuando x tiende a infinito. Veamos ahora lo que se denomina orden de magnitud. E a la x contra x cuadrado. Esto va a suceder, créannos, con cualquier potencia positiva. Entonces, e a la x es mucho más grande que x. Este símbolo significa que estoy en el infinito. Decir orden de magnitud significa que estoy en el infinito. O poner e a la x mayor que x al cuadrado o que x a la r, quiere decir cuando x tiende a infinito. Acá lo hice al revés. X cuadrado contra el logaritmo de x al revés me tendió a infinito. Entonces, x cuadrado, x a la r, en general, es mucho mayor que el logaritmo de x. Insisto, en infinito. Entonces, tenemos esto, que era lo que les escribí hoy, que significa que cuando la variable tiende a infinito, e a la x es mucho mayor que cualquier potencia de x, y a su vez, cualquier potencia de x es mucho mayor que el logaritmo de x. Esto es lo que se conoce como orden de magnitud. Está en infinito, no confunda. Si hago límite cuando x tiende a 70.000, no tengo ni idea. Es a infinito, nada más. Bueno. Nosotros usamos que este límite valía 1. Y dijimos, cuando llegue el hospital lo demostramos. En trigonométricas. Entonces, cuando x tiende a 0, el seno de 0 es 0, va a 0 lo de arriba, acá hay un 0, tengo algo que tiende a 0 arriba, algo que tiende a 0 abajo, tengo una indeterminación que me permite el hospital. Entonces, el límite, aplicamos el hospital, la derivada del seno es el coseno, la derivada de x vale 1, cuando x tiende a 0, el coseno de 0 vale 1, 1 dividido 1 da 1. Es decir, que este límite que lo usamos no lo podíamos demostrar hasta que no teníamos el hospital. Ojo, hay una demostración geométrica de esto, que la dábamos antes y también por suerte se sacó. Había que hacer igualdad de triángulo, era un lío. Pero bueno, la demostramos por el hospital y suficiente. Insisto siempre que estemos bajo las hipótesis. Por ejemplo, acá. Es muy común que una vez que, lo que les estoy diciendo desde entrada, una vez que aplican el hospital, aprenden el hospital, cualquier límite va por el hospital. Minga. Como desconocen y no le dan bolilla a las trigonométricas, porque se niegan, si uno ha puesto este límite en los parciales, ha puesto dos límites, por ejemplo. Uno que se puede hacer por el hospital y el otro que sale directo. ¿Por qué sale directo? Porque, como siempre digo, lo primero que hay que hacer es verificar hipótesis o, cuando no teníamos hipótesis en los límites, cuando los aprendimos a hacer, yo siempre les dije, intenten ver, porque la palabra límite no quiere decir que haya un problema. Capaz que hay límite y yo reemplazo por el número arriba, abajo y me da 4. Y bueno, da 4, ya está, ¿cuál es el problema? Entonces, fíjense, la tangente en pi sobre 4 vale 1. Y esto en pi sobre 4 tiende a 0. Es decir, que esto tiende a infinito, directamente. No hay que resolver nada.
Este ejemplo, que ya les digo, apareció en parciales, empiezan la tangente de x, la derivada es la secante al cuadrado, entonces la secante al cuadrado o seno sobre coseno, quieren factorizarse en cualquier desastre, ¿para qué? Les dice uno. Si esto primero que no está bajo las hipótesis del hospital y segundo que no es una indeterminación. Siempre tienen que fijarse. Como siempre tienen, cuando comienzan un límite, fijarse, ahí observan si hay una indeterminación o no. Y si lo de arriba tiende a cero, lo de abajo a cero, o lo de arriba infinito y lo de abajo infinito, listo, puedo aplicar la hospital y continúo. Y no hay ningún problema. Verifiquen las hipótesis. Acá tenemos un producto indeterminado. Cuando x tiende a 0 por la derecha porque el logaritmo por la izquierda del 0 no está definido, de x por el logaritmo de x. El logaritmo de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, tiende a menos infinito. Y x tiende a 0. Y tengo una indeterminación de 0 por algo que tiende a infinito. L'Hopital eso no me lo permite. L'Hopital me permite un cociente de cosas que las dos se vayan a 0 o las dos se vayan a infinito. Entonces yo digo, entonces L'Hopital no lo puedo hacer. Bueno, pienso en todo lo que sé hacer. ¿Y qué hago con esto? Logaritmo de x es x, no puedo factoriar. Lo que sí se puede hacer es transformar esto, escribirlo de otra manera para quedar bajo las hipótesis del L'Hopital. Fíjense. X por logaritmo de x es lo mismo que yo ponga logaritmo de x dividido 1 sobre x. ¿Sí? Si yo hago 4 por 3 es lo mismo que yo escriba 4 dividido 1/3. ¿No? Porque esto es 4. Yo pongo como los chicos porque esto no lo sé, sino dividido 1/3. Esto me da 4 por 3. Es lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer acá? X, logaritmo de x, lo va a escribir como logaritmo de x dividido 1 sobre x. ¿Mm? Es lo mismo. Estoy escribiendo exactamente lo mismo. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia que ahora voy a estar bajo las hipótesis del L'Hopital. Fíjense, límite, cuando x tiende a 0, de x logaritmo de x. Eso no estoy en las hipótesis del L'Hopital. Pongo límite, cuando x tiende a 0, de logaritmo de x dividido 1 sobre x. Lo único que hice fue escribirlo distinto. Nada más. Cuando x tiende a 0 por la derecha, esto tiende a infinito. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, la función que tengo abajo, que es 1 sobre x, tiende a infinito. Entonces, ahí sí estoy en las condiciones del L'Hopital. Entonces aplico L'Hopital. Me va a dar límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x dividido menos 1 sobre x al cuadrado. Es la derivada de 1 sobre x. ¿Mm? Que es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos, vamos a tachar esta con esta, de menos x. ¿Mm? Y esto da 0. Ya está. Me quedo. Pero no lo puedo aplicar acá. Es decir, que indeterminaciones de cuando yo tengo, eso está escrito igual. Si yo tengo límite cuando x tiende a df de x por g de x y una se va a infinito y la otra se va a 0, es una indeterminación, esto lo resuelvo escribiendo límite y dejo una arriba y la otra la pongo así. Y ahí armo infinito, infinito. O también puedo poner g de x 1 sobre f de x. ¿Cuál pongo? La que quede mejor. En este caso es 0 y esto va a 0. Queda para aplicar L'Hopital de las dos maneras. Cuando teníamos recién x por logaritmo de x, yo lo puedo escribir a esto como esto,
o como esto. Es lo mismo. ¿Cuál decido poner como 1 sobre? El tema es por qué no puse esta. Y no puse esta porque tengo que derivar 1 sobre el logaritmo de x. Tengo que derivar logaritmo de x todo a la menos 1. Tengo que hacer menos 1 por logaritmo de x a la menos 2 por 1 sobre x. Es más larga. Es más fácil esta. Pero si ustedes lo escriben así, bueno, tendrán que derivar 1 sobre el logaritmo de x. Entonces, ¿cuál elige uno para escribir? La que mejor le quede para derivar, nada más. Pero legalmente, x logaritmo de x es lo mismo que x dividido 1 sobre el logaritmo de x y es lo mismo que el logaritmo de x dividido 1 sobre x. Exactamente lo mismo. Entonces, ese tipo de indeterminación, 0 por algo que se va a infinito, tienen que escribirlo así. Y pueden usar L'Hopital, ¿no? ¿Qué pasa con diferencias indeterminadas? Límite cuando x tiende a pi sobre 2 por la izquierda de la secante menos la tangente. Tanto la secante como la tangente se van a infinito. Nosotros sabemos que algo que tiende a infinito menos algo que tiende a infinito no quiere decir que tienda a 0. Otra vez volvemos a ver cuán rápido se va cada una. Entonces tengo una indeterminación. ¿Puedo aplicar L'Hopital? No. Salvo que lo escriba como cociente de cosas y me las ingenie. Pero así no puedo. Entonces uno dice, bueno, en este caso explícito, secante y tangente, escribo lo que es la secante menos la tangente. Saco factor común. Hasta acá lo único que hago es escribir. Como un denominador, perdón, coseno de x, me queda 1 menos seno de x. Cuando x tiende a pi sobre 2, el seno de x tiende a 1, 1 menos 1 tiende a 0 y el coseno tiende a 0. Entonces, esto escrito así, lo tengo en la forma del L'Hopital. Escrito así, no. Entonces, puedo aplicar L'Hopital, derivo arriba, la derivada del seno es el coseno, me queda menos coseno y la derivada del coseno es menos seno. Cuando x tiende a pi sobre 2, el coseno vale 0 y el seno vale 1. Esto va a 0, esto va a 1, va a 0. Evidentemente, cuando x tiende a pi sobre 2 por la izquierda, tanto la secante como la tangente se van de la misma manera, porque da 0. Pero podría haber dado infinito. Acá fíjense, potencias indeterminadas. Termino este y hacemos un intervalo. Potencias indeterminadas. Acá hay una mezcla de todo. A ver, esperen que la voy a escribir acá y la voy a escribir en la pizarra porque acá no van entendiendo. No tengo más hojas. Y igual f de x a la g de x. A ver. Dice, y igual f de x a la g de x. Esto, onda derivada logarítmica, sabemos siempre que tenemos f de x a la g de x, tenemos que bajar esa g de x porque no sabemos hacer nada con ella. Una de las maneras es aplicar logaritmo a ambos lados. Logaritmo de y es g de x logaritmo de f de x. Volvemos ahí con la exponencial y me queda esto. Es decir, que esto es lo mismo que esto. Y uno dice, ¿y para qué quiero si ahora tengo todo arriba? Bueno, la diferencia es que cuando yo hago límite cuando x tiende a
de y, que es lo mismo que el límite cuando x tiende a de e a la todo esto, yo lo que voy a hacer en realidad es e al límite de todo esto. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que uno hace en realidad? ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque la función es continua. La exponencial es una función continua. Como es continua, nosotros sabemos que límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Saber que es continua me permite meter el límite dentro del argumento. Entonces, si yo tengo, lo hacen inconscientemente igual, si yo tengo límite cuando x tiende a 2 de e a la x cuadrado, ustedes me van a decir que esto da e a la cuarta, automáticamente. Pero en realidad lo que están haciendo es e al límite, porque eso es lo que hicieron. Reemplazaron x por 2, o se fijaron a dónde tendía, daba 4, e a la cuarta. ¿Y esto por qué se puede hacer? Porque la exponencial es una función continua. Entonces el límite puede entrar adentro del argumento. El argumento es este, para la exponencial. Y es lo mismo que uno va a hacer acá. Si uno escribió y igual a f de x a la g de x, lo escribió, que es lo mismo que e a la g de x logaritmo de f de x. Oh. Si yo quiero sacar límite cuando x tiende a de y, va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a de e a la g de x logaritmo de f de x. Y esto va a ser igual a e límite cuando x tiende a de g de x logaritmo de f de x. Y en realidad tiene que resolver este límite y el resultado va a ser e a la eso. Y eso es lo que tienen que hacer en estos límites cuando tienen función a la función, digamos. Fíjense que está escrito acá. ¿Por qué? Porque la exponencial es una función continua. Por ejemplo, miren si queremos calcular límite cuando x tiende a 0 de x a la x. Esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Un número que tiende a 0 elevado a un número que tiende a 0, ¿qué le aplico? Que todo número a la 0 da 1, todo número distinto de 0, dice la propiedad. Y da 0 o da 1. ¿Qué hago? Se hace 0 más rápido lo de abajo que lo de arriba, aparentemente se hacen iguales. Entonces tengo de la forma 0 a la 0, que es una indeterminación. No es ni 1 ni 0. Podría dar cualquier cosa. Entonces uno dice, bueno, no, lo voy a calcular. Entonces acá este lo tengo que rajar de acá, que es lo que más molesta. Entonces lo hago como lo hicimos acá. Si y es x a la x, el logaritmo de y es logaritmo de x a la x, el logaritmo baja la potencia, queda x, y vuelvo, aplico exponencial a ambos lados, y es igual a e a la x logaritmo de x. Entonces, me piden el límite cuando x tiende a 0 de x a la x, es igual al límite cuando x tiende a 0 de e a la x logaritmo de x, que es igual a e al límite. Y calculo este límite. Ya lo calculamos nosotros, como dice ahí, en productos indeterminados, y a este sí lo pueden resolver por L'Hopital, ya vimos. Lo tienen que disfrazar como el cociente. Demostramos que valía 0, entonces e a este límite, e a la 0 vale 1. Es decir, que esto vale 1. No tiene por qué ser 1, ¿eh? Podría haber dado 47. Lo que tienen que recordar es que después tienen que hacer e al límite. Resuelven el límite y ese no es el resultado. El resultado es e a lo que les dio el límite. Así que tienen para practicar con esto. De todas formas, aunque esto les parezca engorroso, L'Hopital es lo más fácil si lo saben manejar. Si no lo saben manejar, es un desastre. ¿Mm?
pero tienen todas estas cosas, sumado a lo que ya tenían de límite. Lo que sí tiene de bueno el hospital es que ustedes, para el caso, salvo que no me lo pidan no hacerlo por el hospital, ¿se acuerdan cuando teníamos el límite cuando x tiene infinito de x cubo más 3x más 2 dividido x cuadrado más 4? Había que sacar la mayor potencia, la menor potencia, toda la historia. Los polinomios en infinito se van todos a infinito. Este se va a infinito y este se va a infinito. Entonces lo podemos resolver por L'Hopital en vez de sacar la máxima potencia o la mínima. Derivamos arriba, 3x cuadrado más 3, derivamos abajo 2x. Otra vez tenemos infinito, infinito, volvemos a aplicar L'Hopital. Límite, cuando x, eso sí, si tienen una potencia muy alta se mueren aplicando L'Hopital, es más fácil sacar la mayor potencia o la mínima. Esto me da 6x y esto me da 2. Así que esto tiene infinito, esto es un 2, va a infinito, cosa que ya sabíamos porque es un polinomio de grado 3 dividido un polinomio de grado 2. Es decir, cuando las potencias son chicas, aplico 2 o 3 veces L'Hopital y listo. Insisto, si tengo un polinomio de grado 47 arriba y uno de 38 abajo, no voy a derivar 47 veces ni 37 veces para que muera el de abajo. Saco y lo hago con la máxima o la mínima potencia arriba y abajo como antes. Pero cuando las potencias son chicas pueden elegir hacerlo por L'Hopital o hacerlo como lo aprendieron antes. Para el que no lo aprendió muy bien en la primera parte, lo puede hacer así. El que lo aprendió, elija la manera que quiera para hacerlo. Pero también se puede aplicar. Y eso es todo del L'Hopital. Así que ahora son y 13, hagamos hasta y media un intervalo y después hacemos un rato más en búsqueda de los extremos. Acá en la parte que viene vamos a volver a los extremos. ¿De acuerdo?